¿Cómo ves? Vamos viendo cada uno de los ejercicios, voy explicando y ya si tienes alguna duda me vas diciendo. Voy dándote las fórmulas. Lo que nos dimos cuenta es que aparentemente los temas son complicados, pero en realidad no. Lo que hay que aprenderse de memoria o memorizar son las fórmulas. Y ya las fórmulas te vas a ir dando cuenta que pues nada más es ir sustituyendo los valores y lo más que se pide en algún reactivo es que puedas hacer un despeje de una letra o de una variable, pero son directos los ejercicios, o sea, no son de un nivel alto de comprensión. Es más que nada saber qué fórmula utilizar de acuerdo a los datos que te están dando. Entonces, por ejemplo, aquí nomás déjame ver si puedo rayar. Ah, sí. Por ejemplo, aquí el primer ejercicio, ya me vas diciendo si tú tienes alguna duda, bro. Determina la magnitud, estamos en este problema, de la fuerza magnética sobre una partícula cargada con cuatro. Este simbolito es microcoulombs. No se alcanza a notar mucho. No puede ver bien. Casi no, A ver, déjame ponerle un poquito más. Ahí se puede ver un poquito mejor. sí está bien. Ok, déjame ver aquí si hay un punto más fino porque el grosor. Ahí está. Ahí está. Determina la magnitud de la fuerza magnética sobre una partícula cargada con 4 microcoulombs. Este simbolito es micro y que se mueve a una velocidad perpendicular de 1500 metros sobre segundo respecto al campo magnético de 0.12 y esta T significa teslas. Entonces aquí tenemos varias variables. Tiene el campo magnético que en toda la parte de física se va a representar con la letra B. B va a ser campo magnético. Y me dice que aquí en este caso son 0.12 teslas, es la unidad de medición del campo magnético. El campo magnético es, digamos que es un flujo de líneas que traspasan un área. Entonces también tiene que ver aquí la carga. La carga, esta partícula cargada con 4 microcoulombs, va a ser una letra, podemos ponerla con la letra Q, puede ser mayúscula o minúscula. Aquí nada más que entra un detalle. Aquí tengo lo siguiente, hay que tener cuidado con esto. Cuando a ti te hablan de milicoulombs, digamos que es un prefijo que significa 1 por 10 a la menos 3 coulombs. Si te dicen 5 milicoulombs, le vas a poner 5 por 10 a la menos 3. Si te dicen 12 milicoulombs, le vas a poner 12 por 10 a la menos 3. Entonces, todo lo que sea mili, lo vas a poner por 10 a la menos 3. Y en este caso, los microcoulombs, que es la unidad de carga eléctrica, el coulomb, va a ser por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces, cuando a mí me están hablando de 4 microcoulombs, aquí está la carga, 4 microcoulombs, 4 microcoulombs, tú lo vas a poner como 4 por 10 y como tú ya sabes esta información de aquí, pues ya nada más te vas a acordar que es a la menos 6. Entonces sería 4 por 10 a la menos 6. Como te comentaba, son problemas directos, pero mucha gente que no sepa eso va a poner en su fórmula, va a poner el 4 como si me estuvieran diciendo 4 coulombs, cuando en realidad son microcoulombs que tú vas a saber que va a ser 4 por 10 a la menos 6. Si te toca en el examen una carga con mili, pues va a ser 4 por 10 a la menos 3, ¿verdad?
Entonces aquí la carga sería 4 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Entonces, esa sería la parte de las unidades. Tenemos también otra variable que es la velocidad. La velocidad de la carga que se mueve a 1500 metros sobre segundo y determina la magnitud de la fuerza magnética. Entonces, me están pidiendo una fuerza y estos serían todos los datos que tengo y que me piden buscar para encontrar en toda la física alguna fórmula que pueda tener esas variables, güey. Esas variables. Entonces tú lo que te vas a aprender de memoria es cuando a mí me piden o me hablen de fuerza con un campo magnético, una carga y una velocidad de la partícula o de la carga, hay una fórmula que te vas a aprender. Entonces aquí la fórmula dice que la fuerza, vamos a ponerla de este lado, es igual a la carga Q por la velocidad de la partícula por el campo magnético. Esa va a ser la fórmula. Si le quieres poner ahí para que vayas haciendo tu repaso de las fórmulas, esta va a ser la fuerza magnética. La misma F lo dice, ¿verdad? Esta Q es la carga, que se dan coulombs, ¿verdad? Acuérdate, mili a la menos 3, micro a la menos 6. La velocidad, esta va a ser la V de velocidad. Y esta va a ser la B de campo magnético, que ya sabes que se da en teslas. Entonces la fórmula era directa. Pues nada más, entonces sería la fuerza que me están pidiendo, que es esta fuerza magnética, va a ser la carga. Dijimos que la carga tú ya sabes que es 4 por 10 a la menos 6. 10 a la menos 6, que multiplica a la velocidad, 1500 metros por segundo o sobre segundo, que multiplica a el campo magnético que me lo dieron 0.12 teslas por 0.12, ¿verdad? Por lo tanto, la fuerza magnética, que sabemos que en toda la física la fuerza, pues su unidad son newtons, ¿verdad? Entonces sería hacer esta multiplicación. Otra cosa que por ahí comentaban, oiga, profe, pues no va a haber calculadora científica. ¿Cómo podemos hacer a mano esta multiplicación? Claro, fíjate cómo la vamos a hacer. En el caso de que pues no van a poder usar calculadora científica, nada más la básica. Entonces lo que vas a hacer es multiplicar todos los coeficientes. 4, olvídate del exponente, 4 por 1500, que tengo mi calculadora. Vamos a ver, 4 por 1500 por 0.12. Por 0.12. Todos los coeficientes los multiplicamos con la calculadora básica y te da 720. Y como tienes nada más un por 10 a la menos 6, pues se supone que el resultado es 720 por 10 a la menos 6. Si hubiera dos bases diferentes con base 10, los exponentes se suman. Pero como en este caso la única base 10 que tenemos aquí es por 10 a la menos 6, pues entonces el resultado de multiplicar 4 por 150 por 0.12 va a ser 720 por 10 a la menos 6 newtons. Y esa sería la respuesta. Entonces, tú al observar estas tres respuestas dices, profe, no viene. Bueno, sí viene, pero viene escondida. Entonces, hay que recordar que qué significado tiene este resultado de 720 por 10 a la menos 6. Entonces, cuando tú tienes un exponente base 10 negativo, quiere decir que este número 720, que tiene el punto aquí, ¿verdad? El entero aquí lo tiene, lo vas a recorrer, el signo menos quiere decir que vas a recorrer 6 lugares el punto a la izquierda. Todas las potencias negativas vas a agarrar del punto a la izquierda, a recorrer el punto a la cantidad de lugares que tenga el número. Y cuando el entero sea positivo, agarras del punto a la derecha la cantidad de lugares que vas a recorrer. Se supone que un exponente positivo es una cantidad más grande, por eso recorremos el punto a la derecha. Se entiende que el exponente negativo no quiere decir que sea un resultado negativo, quiere decir que voy a recorrer el punto a la izquierda y van a ser valores muy pequeños con punto decimal. Entonces este 720 por 10 a la menos 6
voy a recorrer 6 lugares a la izquierda, el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si lo quieres convertir a decimal, estamos hablando de 0.000720 newtons. Es lo mismo que 720 por 10 a la menos 6. Ahora, pues 4.8 nada que ver, ¿verdad? 4.8. Nada me queda o es 7.2 o es por 10 a la menos 4 o por 10 a la menos 1. Si tú quieres convertir a decimal, por ejemplo, este inciso C, pones el 7.2 y tú ya sabes que a la menos 1 quiere decir que vas a recorrer un lugar a la izquierda el punto decimal. Entonces tú lo que harías es recorrer el punto decimal aquí y este resultado es punto 72. Nada que ver con este de aquí. Entonces por eso la respuesta es equivocada. Entonces vas a llegar al resultado correcto al poner el 7.2 aquí en el inciso B y vas a recorrer 4 lugares, por 10 a la menos 4, 4 lugares, el punto a la izquierda. 1, 2, 3, 4, rellenas con ceros y te das cuenta que este punto 0.000720 es lo mismo que punto 0.00720. Aquí los ceros a la derecha del punto no valen, ¿verdad? Puedes quitarlo, puedes ponerlo, este de aquí. Entonces ahí te das cuenta que la respuesta correcta es la B. En este caso, si tuviera letras, sería seleccionar esta de aquí. Entonces aquí es un problema donde entra el tema, pero también entra el conocimiento de la base científica o notación científica y que sepas cómo cambiar una potencia en base 10 a un número decimal. Entonces esa sería la forma de poder realizar ese problema. Por eso aquí dice que la respuesta correcta es la B. 7.2 por 10 a la menos 4 es lo mismo que 720 por 10 a la menos 6. Nada más lo que están cambiados o movidos son los puntos, el recorrido del punto. No sé si hay alguna duda por ahí, Valeria. No, todo bien. Bueno, entonces ya no sé cómo lo está haciendo, pero sí, me gustaría que anotaras esta parte de los datos y sobre todo ir encerrando ahí la fórmula. Yo le pondría fórmula de fuerza magnética, donde hay carga, velocidad y campo magnético. Y ya con esa en tu mente te la aprendes, porque lo que puede venir en un examen es que venga un problema parecido, pero ya te pidan despejar, que te den la fuerza, que te den la velocidad y te pidan el campo magnético, o sea, que tu respuesta sea 0.12. Entonces lo que tienes que hacer la fórmula es esta, aprendértela, y ya de aquí, si me piden cualquiera de las letras, pues despejar. Entonces es muy importante el despeje de fórmulas. Entonces lo que puedes hacer es practicar con el mismo problema. A ver, ¿qué pasaría si me dieran los datos y me pidieran calcular el campo magnético? A ver, voy a hacerlo a ver si me da 0.12. O voy a hacerlo a ver si la velocidad me da 1500. O sea, ya jugar tú con la misma forma. Esa sería la parte de la práctica en casa que pues, tanto hemos hablado. Ok. Y luego dice, identifiquen la imagen el número que corresponde al nodo. Esta es una onda y tenemos tres numeritos. Supone que cada uno de esos tres, pues me está indicando un nombre diferente de la onda. Son ondas periódicas. Si tú le sigues, pues estas ondas van a seguir haciendo esto, lo mismo, para la derecha o para la izquierda. Entonces, eh, la parte más alta, si viene este ejercicio, a lo mejor en otro te pueden poner cómo se llama esta parte de arriba, ¿verdad? A esta parte más alta, que es el número 3 que hace esto, se le llama cresta. Pues si vas a anotar ahí, ¿verdad? La parte más alta de una onda es la cresta. Así como la parte más baja, que es el número 1, se llama valle, porque tiene una depresión, digamos, hacia abajo. ¿Verdad? Y la cresta, pues se entiende que es una parte de arriba. ¿Verdad? Cresta sería el número 3 y valle sería el número 1. Entonces, el 1, aquí me están preguntando cuál es el nodo. Pues ya por eliminación, pues el 1 no es. Aquí le podemos poner que el 1 se le llama valle. Al número 3 que está seleccionado ahí se le llama cresta. Aprende también eso. Y el nodo, pues me queda el número 2. El nodo es una parte que
Es la intersección entre la onda con un eje, que digamos el eje X, ¿no? Entonces, este sería un nodo, este sería otro nodo, otro nodo, otro nodo, que tienen que ver con la intersección de la onda con el eje X. Entonces, aquí la respuesta del 2 sería nodo y tendrías que poner inciso número 2. O, ¿cómo se puede decir ahí? Inciso B, ¿verdad? Si vinieran respuestas, por eso aquí le pongo yo respuesta B. Vamos a imaginar que esto es A, B y esto es C. Entonces, tendría que ser cualquiera de esas. ¿Ok? No sé si hay alguna duda con eso. No, está bien. Muy bien. Con toda confianza, ¿eh? Ahora vamos al siguiente. Es un poquito más grande. Calcule la magnitud de la inducción magnética B de una bobina helicoidal. Aquí le están llamando inducción magnética B. También ya habíamos dicho en el primer problema que a la B también se le llama campo magnético. Campo magnético que se da en teslas. Todo eso quiero que vayan aprendiendo. Con 8000 vueltas, aquí está un dato, que las vueltas siempre en la fórmula se representa con la letra N mayúscula o con la N minúscula. 0.1 metros de longitud, casi siempre la longitud se representa con la letra L, la longitud es lo largo, en este caso de la bobina, y una corriente se llama intensidad de corriente, se da en amperes, intensidad de corriente se representa con la letra A de 0.2. Entonces tenemos una intensidad de corriente. Vamos a poner aquí los datos para empezar. De 2 amperes. Tenemos número de vueltas, que son 8000. Hay que poner siempre los datos para que en tu mente puedas traer al tiempo cuál fórmula vas a utilizar. Tenemos una longitud L, que es 0.01 metros. Siempre las unidades tienen que ser longitud en metros, masa en kilogramos y tiempos en segundos para poder tener las unidades correctas. Y me están pidiendo el campo magnético, o aquí le llaman inducción magnética, es lo mismo, ¿verdad? Tú ya sabes que el campo magnético, pues es lo que me estás pidiendo y se da en teslas. De hecho, por eso te fijas aquí que todas las respuestas dicen T, porque es lo que tiene que ver. Y aparece una permeabilidad, se le llama a esto de aquí, te lo están dando una constante, aquí está, mira. Permeabilidad dice que es igual mu cero. Mu cero es 4pi por 10 a la menos 7 teslas. Teslas por metro sobre amper. Y te dicen que consideres que pi vale 3.14, o sea que no es necesario que pongas 3.1416. Entonces, fórmula que pueda tener número de vueltas, longitud, campo e intensidad de la corriente, te la voy a poner. Puedes poner aquí como fórmula campo creado en un solenoide. O ya campo donde tiene que ver el número de vueltas, la longitud y la intensidad de la corriente, pues ya te aprendes la fórmula, ¿verdad? Y dice que el campo, que es la letra B, ya lo sabemos, aquí me lo está diciendo, ¿verdad? Que tiene que ver en relación a estas variables, dice que es igual a mu 0 por la intensidad de la corriente, que es la letra I, por el número de vueltas, que es la letra N, todo esto dividido entre la longitud, en este caso de la bobina. Ahí está la fórmula. Y otra vez nos damos cuenta que el problema es directo. Cuando ya te aprendes la fórmula y sabes relacionar las variables, es nada más sustituir. Yo creo que el 80% de los problemas que hay aquí en la guía son directos. Entonces aquí te das cuenta que es directo. Lo que había que hacer era aprenderse la fórmula, traer la colación, y el campo magnético es igual a la permeabilidad, que sería es esto de aquí, ¿verdad?
4pi por 10 a la menos 7. Vamos a poner con todo y unidades. Teslas, metros sobre ampere. Que va a multiplicar a la intensidad de la corriente, que dijimos que eran 2 amperes. Intensidad de la corriente 2 amperes, que va a multiplicar al número de vueltas, que dice aquí que son 8000. 8000 vueltas. Y va a ser entre la longitud, que dijimos que la longitud era 0.01. Aquí está el dato. 0.01. Primero en física hay que siempre saber identificar las variables que me están dando y que me están preguntando. ¿Ok? Entonces, se elimina este con este, y me quedan teslas. Entonces, el campo magnético va a ser igual, vamos a multiplicarlo. 4pi pues sería 4 por 3.14. Vamos a ponerlo aquí, tengo una calculadora. 3.14 me da 12.56. Vamos a multiplicarlo por, da 12.56. Lo multiplicamos por 2 y por 8000. Por 8000. ¿Ya? Por 8000. Y ese resultado, me daría 200.960. Suponiendo, pues no va a haber calculadora científica. 200.960 por 10 a la menos 7, que es el único exponente que tengo arriba, dividido entre 0.01. Entonces podemos dividir 200.960 exponente a la menos 7 entre 0.01. Aquí me dio, no sé si tenga que colaborar ahí, ¿cuánto le dio? Es que me perdí, se multiplicó 4 veces pi. 4 veces pi, eso sería 12.56 por 2. No, pero no son 2 amperes, ¿verdad? 0.2, y aquí hay que tener cuidado. 0.2, yo le puse 2. Es 0.2. Yo sería, por eso no me cuadraba ahí la respuesta, 0.2 por 8000. Hay que tener cuidado con eso. Por 0.2 por 8000 da 20.096. 20.000. Este cero estaba de más. 20.096 por 10 a la menos 7 entre 0.01. Entonces vamos a poner 20.096 exponente a la menos 7 entre 0.01. Y me dio 0.2. El campo magnético es 0.2 teslas, ¿verdad? Y esa sería la forma de poder resolver. 0.2 teslas. Si lo quieren hacer a mano, o sea, que no tuvieran calculadora científica para poner el por 10 a la menos 7, pues puedes dividir estos dos. Dividir 20.096 entre 0.01. Daría 200.000. No, 2 millones. 296.00. 2.009.600 por 10 a la menos 7. Lo que pueden hacer con la calculadora, si no hay científica, es dividir estos dos. 220.096 entre 0.01 y ya lo que te dé, pues es por 10 a la menos 7. Y tú ya sabes que este número se va a recorrer 7 lugares a la izquierda para saber qué decimal es. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está, es 0.2. El resultado es 0.2, que fue lo que me dio aquí, ¿verdad? Con la calculadora científica. Entonces sería 0.2. Se está dando cuenta que es muy importante el manejo de los base 10.
0.2 teldas. Ahora tú puedes decir, profe, pero aquí no viene en decimal. Bueno, ya te enseñé o ya te recuerdas cuál de estos representa el punto 2. Pues el 5 no lo vas a poner, o sea, va a dar con 5. El 1 tampoco, entonces lógicamente la respuesta correcta debe ser esta. Es el único que tiene un coeficiente 2. Y si tú pones el 2 y lo pones a la -1, quiere decir que el 2 que tiene el punto a la derecha lo vas a recorrer un lugar a la izquierda. Si lo recorres un lugar a la izquierda, pues sorpresa, es el punto 2. Sería el punto 2 telas. Y esa es la forma de poder resolverlo. Ah, sí, mira, sí es la C. Por eso le puse aquí respuesta C. No sé si tenga alguna duda con la fórmula. Hay que anotarla eh, y Mamá, ponerle esto, para poner esto de aquí. Y esa sería la fórmula que va a utilizar ahí. Pues más o menos a ojo de buen cubero, yo creo que en unos 5 o 6 problemas de los 24 van a tener que utilizar la notación científica para poder convertir a decimal o un decimal convertirlo en notación científica, viceversa. Ok, si hay dudas ya sabe que me diga. Sobre una superficie horizontal, dos esferas sólidas se deslizan sin fricción, o sea, no hay fuerza que las detenga. Esa es la fuerza de fricción, de forma colineal. La primera se desplaza hacia la derecha a 10 metros por segundo, o sea que viene una esfera que viene hacia la derecha a 10 metros sobre segundo y su masa es de 5 kilogramos, cantidad de materia. La segunda se desplaza hacia la izquierda, o sea, viene otra que lógicamente si va en sentido contrario a la izquierda van a chocar, ¿verdad? A 5 metros por segundo la velocidad que trae y su masa es también de 5 kilogramos. Si al colisionar, o sea, al chocar, se llaman choques o colisiones, el tema, si le quiere poner ahí o le quieren poner ahí. Si al colisionar ambas esferas se mantienen unidas, ¿cuál es la velocidad final después del choque? Entonces, fíjate o fíjense aquí que la velocidad final, ¿cuál es la velocidad final? No me está diciendo cuáles son las velocidades, porque son dos esferas que chocaron. Entonces, cuando se toman la molestia de decirte que se mantuvieron unidas, quiere decir que la velocidad después del choque fue la misma para las dos. Por eso habla nada más en singular. ¿Cuál es la velocidad final? Ah, me está dando a entender que cuando sucede esto, la velocidad es la misma para, después del choque para las dos. Hay mucha simbología diferente que utilizan los diferentes maestros de física. Por ejemplo, el que a mí me explicó este rollo del tema, este se llama cantidad de movimiento, el tema. También pueden echarse un clavado a ver el tema, ¿verdad? Cantidad de movimiento y a dar una leída y entender un poco mejor a fondo qué significado tienen los choques o colisiones. Entonces, cuando un objeto va a la derecha, se considera su velocidad positiva, digamos, y cuando este va en contra, que o sea, va a la izquierda, se considera su velocidad negativa. Eso es muy importante, ¿verdad? Este va a tener velocidad positiva y esta velocidad negativa. La cantidad de movimiento, muchachos, es masa por velocidad. Por eso aparece una masa y una velocidad de cada una. O sea, si tú quieres saber qué cantidad de movimiento es, qué masa tiene el objeto, a qué velocidad viene, ¿verdad? Todo objeto que tiene una masa y que tiene una velocidad trae una cantidad de movimiento, masa por velocidad. Entonces, algunos profes lo que hacían es la cantidad de movimiento antes y después del choque tiene que ser la misma. Entonces decían, masa 1 por velocidad 1, que dijimos que es cantidad de movimiento, más masa 2 por velocidad 2, tiene que ser igual. Toda esta parte es antes de choque y todo lo que vamos a poner aquí es después del choque. Por eso deben ser iguales. Masa 1 y algunos maestros le ponían velocidad 3
más masa 2 por velocidad 4. O sea, nos daban a entender los maestros que la velocidad 1 y la velocidad 2 se utilizaban para las velocidades de los objetos antes de chocar, y la velocidad 3 y la velocidad 4 se utilizaban para los mismos objetos después del choque. Entonces, sustituyendo con mucho cuidado, sí, recordando que esta velocidad va a ser negativa porque viene en contra, la masa 1 de la primera esfera serían 5 kilogramos por la velocidad que trae, que son 10 metros por segundo, 5 por 10, más la masa 2, que es esta esfera que también es de 5 kilogramos, por la velocidad 2, pero la velocidad 2 es negativa, de acuerdo al contexto, lo que viene en contra, serían menos 5 metros por segundo, va a ser igual a la masa 1, 5 kilogramos por la velocidad 3, que desconocemos, más la masa 2, que era también de 5 kilogramos por la velocidad 4, que desconocemos. Entonces, al multiplicar, serían 5 por 10, son 50, más por menos, abusados menos, 5 por 5, 25, va a ser igual, y aquí entra lo más interesante, que por qué nos decían qué velocidad y no por qué velocidades finales. Ah, es que cuando quedan unidas, la velocidad después del choque para ambas es la misma. Entonces aquí, estas dos se van a sumar. No importa si tú le quieres poner a las dos B3 o a las dos B4, no importa, porque con la velocidad es la misma, haz de cuenta que las dos se convierten a B3 o a B4, no importa. Vamos a suponer que aquí vamos a convertir a velocidades 3, o sea, voy a sumar 5B3 más 5B3, porque dijimos que como B4 es lo mismo que B3, o las conviertes a B3, las dos, o las conviertes a B4, no importa. Entonces, pero el chiste es que se van a sumar. 5B3 más 5B3 me da 10 velocidades 3 o 10 velocidades 4, no importa, ¿verdad? El chiste era que había que sumarse. Y ahora sí, al hacer esta resta de 50 menos 25, te da 25, va a ser igual a 10 veces la velocidad 3 o la velocidad 4. Por lo tanto, la velocidad 3 o la velocidad 4, que es la de ambas esferas después del choque, que es la misma, pues va a ser nada más dividir 25 entre este 10 que está multiplicando, pasa a dividir 25 entre 10, y por eso el resultado de la velocidad después del choque de ambas va a ser 25 entre 10, 2.5 metros sobre segundo. Y esa es la forma como puede resolverse un problema de choques. Entonces hay que anotar esta fórmula. No tengo otro color aquí. Esta fórmula de aquí. Esta es la correcta. Que no se les olvide nada más que se cambia el signo cuando una de las esferas viene o va a chocar con la otra en sentido contrario. La velocidad se pone negativa, como fue en el caso de 5 a menos 5. Entonces aquí sería 2.5 metros por segundo. Entonces, como resumen del problema, si quedan unidas, las velocidades después del choque son las mismas para las dos esferas. Por eso B3 es B3 las dos o B4 las dos. Sumas la parte de acá de la derecha y ya nada más haces el despeje de la V3 o V4. El tema es choques o colisiones, ¿verdad? Siguiente problema. Se coloca un objeto a 4 centímetros de una lente divergente cuya distancia focal es de 20 centímetros. Calcule la distancia a la que se formará la imagen.
Ok. Esto tiene que ver con la óptica, que es una de las ramas más importantes o ramas más grandes de la física. Lo que es el estudio de los lentes, de la luz, la reflexión, la refracción, difracción de la luz. Que también por ahí veía que vienen algunos ejercicios también sobre eso. Entonces, ahí va la fórmula para el caso de lentes divergentes. Y ahí va. 1 sobre menos f es igual a 1 sobre, ellos le ponen DO, digo que es, más 1 sobre DI. Muy bien. Esa va a ser la fórmula. Nada más que aquí hay que checar cuál es la letra que me están pidiendo. Y por eso hay que saber qué significado tiene cada letra. La F es la distancia focal. O sea, aquí me están diciendo que la distancia focal es de 20 centímetros. Ahí está el valor, ¿verdad? La distancia O es la distancia al objeto. Por eso dice O, ¿verdad? Distancia al objeto. Y dice que la distancia al objeto se coloca un objeto a 4 centímetros. Ahí está, 4 centímetros. Y la DI, pues es la distancia de imagen, ¿verdad? Distancia de imagen. ¿Qué me están preguntando? Calcula la distancia a la que se formará la imagen. Ah, me están preguntando de acuerdo a la fórmula de I. Entonces es lo que me están preguntando. Ahí esa es la forma de poder primero poner los valores que me están dando y que encontrar la letra o la variable que me están preguntando. Entonces la distancia de la imagen es lo que voy a encontrar. ¿Cuál es la distancia de la imagen? O sea, vamos a buscar qué valor tiene este de aquí. Entonces una forma de poder hacerlo pues sería sustituir los valores y ya vamos a despejar. Acuérdense que el tema dijimos de principio importante es despeje de fórmulas. Entonces vamos a poner esto de aquí. Aquí lo que pasa es si rápidamente se pone un lente, se pone un objeto a cierta distancia y la imagen va a salir, no sé, la imagen puede ser algo así, va a salir volteada, pero a una distancia de aquí a aquí, ¿verdad? Es lo que me están preguntando, la distancia de la imagen, la distancia del objeto. Eso es lo que está pasando. Este es el lente y hay una distancia primero de la imagen, de la imagen al lente o del objeto a la lente y hay una imagen, una distancia de salida, ¿verdad? Que sería esta que les estoy pidiendo aquí. Más o menos si funcionan los lentes. Entonces quedaría 1 entre menos f, que es la distancia focal, que serían 20 centímetros, lo ponemos 1 sobre menos 20. Tiene que ser lo mismo que 1 sobre la distancia al objeto. 1 entre, ¿cuánto fue la distancia al objeto? Aquí está, 4 centímetros. Ahí está. Más, vamos siguiendo la fórmula, 1 sobre la distancia de la imagen. 1 sobre la distancia de la imagen. Ahí está lo que hay que hacer. Sustituir la fórmula. Entonces lo que vas a encontrar es esto de aquí. Vámonos por partes. ¿Qué te parece si acá, bueno, pues más entre menos da menos, ¿verdad? Menos un veinteavo, otra vez, más entre menos menos, menos 1 sobre 20. Y este cuarto que es positivo, pásalo para acá negativo. Entonces sería menos un cuarto. Para que lo quites de aquí, ya esto lo pasaste para acá negativo. Y ya te queda que eso es igual a 1 sobre de la distancia de la imagen, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esta suma de fracciones. Yo les comentaba a los muchachos que si se batalla en las fracciones, ¿por qué no lo convierte a decimal? O sea, divide 1 entre 20, un veinteavo, y te da 0.05, este valor de aquí, menos 0.05, y acá menos un cuarto, pues da menos 0.25, 1 entre 4. Entonces sumas 0.05 más 0.25 y te da
0.3. Entonces aquí quedaría 0, bueno, 1 entre la distancia a la imagen es igual a menos 0.3, que fue la suma de menos 0.05, que es esta división, y menos un cuarto, que es 0.25. Y la suma me da 0.3, menos 0.3. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo despejamos la distancia a la imagen? Pues aquí lo que puedes hacer, vamos a hacerlo de este lado. Vamos a ponerlo de este lado. 1, hay más espacio. Sobre D1 va a ser igual a menos 0.3. Por lo tanto, este pasaría de dividir a multiplicar. Entonces quedaría 1 es igual a menos 0.3 distancia a la imagen. ¿Verdad? Lo que hice fue nada más pasarlo multiplicando. Aquí está. Y este 1 me quedó solo del lado izquierdo. Ahora la distancia a la imagen va a ser igual al 1, pero este 0.3 negativo que está multiplicando pasa dividiendo, menos 0.3, y ya con esa división vas a encontrar la respuesta. ¿A qué distancia se encuentra de la imagen? ¿Verdad? Este menos 0.3 está multiplicando, no hay ningún signo aquí en medio, pasa dividiendo. Por lo tanto, sería 1 entre 0. Menos 0.3 más entre menos y te daría menos 3.33 centímetros. A esa distancia estaría la imagen del lente. Por lo tanto, la respuesta sería la segunda, que sería la letra B. Entonces, me copia, por favor, esta fórmula. Aquí nada más lo que pueden hacer es que te pueden preguntar esta o esta, la F o la distancia de la imagen. Es saber despejar la letra o de I o de O o la F, que es la distancia focal. ¿Verdad? Es jugar con el álgebra nada más. Copie, por favor, eso. Ya cuando termine me dice para continuar. Ya está. Muy bien. Una persona y su moto juntas constituyen una masa de 300 kilogramos. Ya tenemos una masa de 300 kilogramos. Si el conductor toma una curva con radio de 20 metros, radio de 20 metros de curva, a una velocidad, tenemos una velocidad de 10 metros sobre segundo, ahí están los datos. ¿Cuál es la fuerza centrípeta necesaria para que la moto consiga mantenerse en dicha curva? Y acuérdense que las fuerzas se dan en newtons, por eso las tres tienen respuesta en newtons, ¿verdad? La fuerza centrípeta es la que te mantiene, que no te salgas, ¿verdad? Que no te salgas de la curva. Por eso siempre vemos cuando hay una curva, se aconseja una velocidad máxima de tanto. Entonces, por eso hay una fuerza que te mantiene en esa curva y que no te salgas. Cuando dicen, venía exceso de velocidad, y como venía a más velocidad de la permitida, pues no pudo agarrar la curva y por eso se salió, ¿verdad? Entonces la fuerza centrípeta es la que te mantiene ahí dentro de la curva y no suceda ese percance. Entonces hay una fórmula que tiene esas tres, cuatro variables. Dice que la fuerza centrípeta, mm, a ver, aquí se me perdió, no la tengo. Fuerza centrípeta. Fuerza centrípeta es igual
No la tengo aquí, pero a ver si recuerdo más o menos cómo era. Masa por la velocidad al cuadrado, porque eso sería energía. Sí, debe ser esta. Masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. Esa debe ser la fuerza centrípeta. Vamos a hacerlo con las unidades para corroborar si es cierto. Entonces la fuerza centrípeta sería, esta es la fórmula, vamos a ver si es cierto. La masa serían 300 kilogramos por la velocidad, que serían 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y el resultado lo dividimos entre el radio. Otra vez vuelvo a lo mismo. Siguen siendo pura sustitución de datos, ¿eh? Y así se la van a pasar en el examen. Nada más el chiste es aprenderse la fórmula. Entonces, vamos a ver si esta es correcta. Entonces sería la fuerza centrípeta, que es la que va hacia adentro, lo que necesito para poder mantenerme en la curva, sería 300 por 10, multiplicamos, son 3000 arriba, kilogramos. Voy a hacerlo con las unidades para ver si está correcta, ¿eh? Tiene que darme newtons, kilogramos, metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Al multiplicar 10 por 10 me da 100, por 300 son 3000, metro cuadrado, segundo cuadrado. Ok. Entre 20 metros. Muy bien, entonces quedaría 3000 entre 20, son 150. Pero ¿por qué dije 3000? Son 100, ¿verdad? Dijimos. 10 al cuadrado de 100. No hay que confiarse, ya ven, ya le iba a regar. 300 por 100 da 30,000. Ahí tener cuidado, hay que tener cuidado. 30,000 entre 20. 30,000 entre 20, 1500. 1500, vamos a corroborar si es cierto esto. Voy a hacerlo con las unidades, ustedes no lo van a hacer, estoy corroborando la fórmula porque no me acuerdo. Metros cuadrados sobre segundo al cuadrado entre metros. Le ponemos un 1 aquí, multiplicamos extremos, serían metros cuadrados sobre este por este, medio por medio, metros sobre segundo al cuadrado. Se elimina metros con un metro de acá arriba y me queda metros, bueno, quedan kilogramos acá arriba, ¿verdad? Kilogramos, estos me faltaron. Bueno. Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, eso se le llama newton, es correcto. Entonces, ahí corroborada, la fórmula es correcta. Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado es newton, ¿verdad? Kilogramo metro, te lo puedes aprender inclusive esto, es interesante. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado se le llama newton. Entonces, correcto, entonces la fórmula es correcta y el resultado sería 1500. Por lo tanto, la respuesta es 1500, ¿verdad? Aquí la respuesta sería la B, 1500. Ahí ya no vienen las respuestas, entonces esa sería la respuesta correcta. Muy bien, entonces aquí está la fórmula y tiene que ver con masa, velocidad y con el radio de la curva. Este es plano inclinado, ¿verdad? Plano inclinado, o usados con estos. Podemos explicar muchas horas de plano inclinado, ¿verdad? Nada más vamos a explicar la base. Lo suficiente para hacer el problema. Es la segunda ley de Newton, la que se utiliza aquí. Se le llama ley de la fuerza. Dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Esa es la segunda ley de Newton y esa es la fórmula. No más que la fuerza, pues puede haber varias fuerzas. La sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a masa por aceleración. Una masa de 90 kilogramos se desliza 30 grados hacia abajo sobre un plano inclinado. El plano inclinado, acuérdense que es una máquina simple, porque nos facilita el trabajo, ¿verdad? Las máquinas simples como la cuña, como el plano inclinado, la polea, facilitan el trabajo. Entonces dice que una masa de 90 kilogramos, vamos a ponerla aquí, digamos que es como un bulto, ¿no? 90 kilogramos, se desliza 30 grados. Si pones aquí una línea,
Aquí sería 30 grados. Entonces este valdría, para 90 valdría 60, este vale 90. Y acuérdate que los tres ángulos de un triángulo suman 180. 90 más 60, 150, entonces este vale 30 grados. Ok. Muy bien, fíjate lo que hice, ¿verdad? 30 grados, este vale 60, 90 y 30, 180. Sobre un plano inclinado, se desliza hacia abajo, entonces su movimiento va para acá. La fuerza va a ir para acá y aquí acuérdense que aquí hay una fuerza de fricción que va en contra del movimiento. La fuerza de fricción iría para acá, en caso de que hubiera fuerza de fricción. La fricción es una fuerza que se opone al movimiento. Si, por ejemplo, fuera un plano inclinado de madera, la madera tiene una fuerza de fricción que hace que la fuerza sea más complicado, ¿no? Para que resbale en este caso, el bloque, ¿verdad? De 90 kilogramos. ¿Cuál es el valor necesario de la fuerza de fricción? Ahí está, para que la masa se mueva a una velocidad constante. Entonces aquí entra otro detalle. Cuando tú vas a una velocidad constante, por ejemplo, vas en carretera a 100 kilómetros por hora o sobre hora, y todo el trayecto te fuiste del viaje a 100 kilómetros por hora, eso se le llama velocidad constante. Constante quiere decir nunca cambiaste la velocidad de 100 kilómetros por hora. Es un ejemplo. Entonces, si alguien te pregunta, oye, ¿cómo sentiste la aceleración del carro? Tú le vas a decir, ¿cuál aceleración si nunca le cambió la velocidad? Entonces, para que haya una aceleración, tiene que haber un cambio en la velocidad, muchachos. Oye, acelérale. Ah, voy a 100. Acelérale, voy a 120. Le subo, le piso. No, desacelérale. Ah, ¿quieres una aceleración negativa? Voy a 100, le bajo a 80, pero hay una velocidad final y una velocidad inicial para que haya aceleración. Aquí como la velocidad es constante, no hubo cambio en la velocidad. La aceleración cuando la velocidad es constante vale cero. Es una de las preguntas más hechas y de más concepto en física. Cuando voy a una velocidad que no cambia, o sea, constante, mi aceleración es cero. Nunca tuve un cambio en la velocidad. Por lo tanto, aquí te están diciendo a gritos que la aceleración es cero. Y lo vas a necesitar porque dijimos que esta fórmula dice que la fuerza, que es la que me están pidiendo, es igual a masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton o ley de la fuerza. Entonces, aquí vas a desglosar cuáles son las fuerzas que están interviniendo en este dibujo. Lo que hace que en este caso el bloque resbale, la única fuerza que hay ahí que hace que el bloque resbale es su peso, que se representa con W. El mismo peso, te estás ayudando con la gravedad, hace que ese bloque pueda deslizarse. Por eso me están preguntando qué fuerza necesito para que se deslice, ¿verdad? Que es la fuerza de fricción. Entonces aquí estas fuerzas se van a desglosar en dos. Hay una fuerza, que es la que va para abajo, menos la fuerza de fricción, que es la que va en contra, ¿verdad? Entonces para acá, viendo esto, sería positivo y para acá sería negativo, va en contra. Por eso puse fuerza menos la fuerza de fricción, tiene que ser igual a la masa, que la masa es 90 kilogramos por la aceleración. Si te dijeran a una aceleración de 5, le pondría 5 aquí, pero como es una velocidad constante, tú ya sabes que el concepto dice que la aceleración es cero porque no hubo cambio en la velocidad. Entonces, 90 por cero se elimina esto. Entonces llegas a la conclusión de que la fuerza de fricción o la fuerza pasa a menos FF para acá, se hace positiva y llegamos a la conclusión de que la fuerza es lo mismo que la fuerza de fricción, porque la aceleración era cero, ¿ya me entendieron? Claro que si la aceleración fuera diferente, pues ya no serían iguales, ¿verdad? Entonces aquí, cuando la aceleración es cero, siempre la fuerza va a ser lo mismo que la fuerza de fricción. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sacamos esa fuerza de fricción? Yo les dije que tenía que ver con el peso. La única fuerza que está aquí inmiscuida es el peso. Lo que vas a hacer, no me voy a meter a detalles de trigonometría, porque si no, se va a tardar mucho. Lo que vas a hacer es que siempre hay que agarrar para el peso en X o la fuerza en X, si tú vas a agarrar la función coseno, siempre para una descomposición de vectores, va a ser coseno del ángulo, pero no de 30 grados. Vas a agarrar el ángulo complementario. ¿Qué es el ángulo complementario? Aquel
que al sumarle 30 grados me da 90 grados. Los ángulos complementarios son aquellos que sumados dan 90 grados. Sumados dan 90 grados. Ok, profe, entonces si este vale 30, yo voy a agarrar el 60 grados, que es el complemento. Si quieres utilizar siempre coseno y lo multiplicas por el peso. El vector de fuerza es el peso. El peso es la masa por la fuerza de atracción de la Tierra, que es la gravedad. Si tú quieres convertir una masa en peso, en newtons, multiplicarlo por la gravedad de la Tierra en este caso. Entonces el peso va a ser igual a la masa, dice aquí que la masa es de 90 kilogramos por la gravedad, y aquí te dice que la gravedad de átomo es como 10 metros por segundo al cuadrado, entonces 90 por 10. Entonces el peso de ese bloque va a ser igual a 90 por 10, pues estamos hablando de 900 newtons. Ese sería el peso total, pero vamos a descomponer, como estamos en el eje X, vamos a descomponer ese peso con coseno de 60 por 900. ¿Cuántos son en peso en X? Porque también tiene peso en Y. Y si tú quieres sacar un peso en Y, la función que vas a utilizar es seno del ángulo de 60 por los 900, ¿verdad? Eso se llama descomposición, ¿verdad? Digamos que lo puedes ver así. Este es el peso, y aquí tenemos una descomposición de un peso en X y una descomposición de un peso en Y. Para esta siempre va a ser coseno de este ángulo, y para el WY va a ser siempre la función seno. No se te olvide que el ángulo se agarra el complementario. Si aquí es 30, agarro 60. Si es 45, agarro 45 también, ¿verdad? Porque son 90. Si aquí fuera 20 grados, agarro 70. ¿Ya me entendieron? Si quieres uniformizar esto. Entonces, coseno de 60 por 900 me va a dar la fuerza o el peso en X, que es la fuerza que está aquí, ¿verdad? Este es el peso en X, que es la fuerza de fricción. Entonces, el peso en X y la fuerza de fricción es lo mismo. Entonces, quedaría coseno de 60, que es 0.5. Ahora, alguien podría decir, ¿cómo voy a sacar esto? Bueno, aquí te lo dieron, ¿no? Ah, pero aquí te pusieron coseno de 30 y seno de 30. Bueno, es lo mismo. Seno de 30 y coseno de 60 son lo mismo, 0.5. Apréndetelas, son ángulos especiales. Entonces son 0.5 por 900. Entonces, el peso en X sería 450 newtons. 450 newtons. Entonces, la fuerza de fricción, que es lo mismo que la fuerza o el peso en X, sería respuesta 450 newtons. Y la respuesta sería la letra A en este caso. Entonces, no tienen mucho chiste, es como se debe hacer. Alguien se dice, profe, ¿y cómo uso seno de 30? Bueno, si tú quieres usar este ángulo sin cambiarlo a 60, utiliza lo contrario. Para el peso en X va a ser cambiadas seno de 30, y para el peso en Y sería coseno de 30. Nada más que el maestro que yo tenía decía, o sea, se revuelven, mejor siempre coseno para WX agarrando el ángulo complementario, y siempre seno para WY. Bueno, pero aquí lo puedes hacer también así. Si no te haces bolas, pues también hazlo así. Para que seno de 30 también te va a dar 0.5, igual que coseno, y por 900 te va a dar lo mismo. Entonces sería la forma del plano inclinado. Y nada más hasta este nivel, porque ahí hay un nivel mucho más grande, mucho más elevados para el plano inclinado, hasta este nivel. Creo que aquí venían dos de este mismo nivel. O sea, no te pueden poner más, ¿verdad? En este examen no. En algo de teoría, al observar un haz de luz que penetra un lago en total calma, pareciera como si el haz se doblara al entrar al agua, desviándose con un cierto ángulo de su trayectoria original. O sea, dice por aquí que si nosotros tenemos agua y tenemos una línea imaginaria, que digamos que es como el eje Y, ¿verdad? Este que estoy poniendo en rojo, o la línea normal se llama. Entonces, si la luz pega a cierto ángulo,
Vamos a suponer que la luz y el haz de luz llega así. Ah, caray, salió muy grande eso. ¿Sí? En el agua se ve una ilusión como si el ángulo al chocar con el agua ya entrando hace esto, como si fuera otro ángulo diferente, y sí es otro ángulo diferente. Entonces, a este se le llama, al ángulo con el que llega el haz de luz y al agua, es este de aquí, esta abertura, que se le puede nombrar con el nombre de teta, ángulo teta, se le llama ángulo, no me gustó eso, ángulo de incidencia o ángulo incidente, ¿verdad? Este ángulo de aquí, es este de aquí, el ángulo del gas de luz con la normal. Y este ángulo que se forma acá se llama ángulo de refracción. Ángulo de refracción. A se le pone teta 1 y a este que está aquí, este de aquí, se le pone teta 2. Vamos a hacerlo más acá que se vea mejor. Aquí está, aquí está. Teta 1 y este de aquí, teta 2. El ángulo de refracción. Entonces ya te di la respuesta, ¿verdad? ¿Qué características define este fenómeno de la luz? Refracción de la luz. Características, hay dos medios, el aire, donde viene el haz de luz, y en este caso el otro medio sería el agua, aire y agua. Tiene que haber dos. Hay un ángulo de incidencia, que es este de aquí, teta 1, que es diferente al ángulo de refracción, que es teta 2. Los ángulos son diferentes, el de entrada y el de salida, digamos. Eso se llama refracción de la luz, se necesitan dos medios. Aquí hay índices de refracción, se le conoce como N1 al del aire, ahí aprenden lo de memoria. El índice de refracción es 1 en el aire. Y acá N2, que sería el agua, creo que es 1.33, el índice del agua. Esos apréndanselos porque pues, son importantes. Entonces tiene que haber dos medios, el ángulo de incidencia es diferente al ángulo de refracción. La reflexión de la luz, muchachos, nada más se pone siempre un ejemplo como de un espejo y con una batería haces esto, aquí pega la luz y sale reflejada. El mismo ángulo con el que pegó es el mismo con el que salió, digamos. Entonces se llama reflexión de la luz. Hay un solo medio, digamos, y el ángulo de entrada o de incidencia es el mismo que de salida. Y acá en la refracción es diferente. Entonces esa es la diferencia entre uno y otro. Aquí la respuesta sería refracción. No sé hasta dónde pueda venir aquí algún problema, pero si quieres anotar la fórmula, es N1 por seno de teta 1 es igual a N2 por seno de teta 2. Ya nada más sustituirías, aquí en este caso N1 sería 1, ¿verdad? Que es el del aire, aquí está. Y N2 sería el del agua, que dijimos que era 1.33, aquí está. Entonces aquí sería 1, aquí sería 1.33 y aquí sería seno del ángulo. Si te dan un ángulo, te tiene que dar uno de estos dos. Entonces seno del ángulo 1 es el ángulo de incidencia y seno del ángulo 2, el ángulo 2 es el ángulo de refracción. Ya nada más espejas la que te estén preguntando, N1 o N2 o teta 2 o teta 1. Entonces también pon ahí esa fórmula, por favor. Ya le dimos un poquito de más, por eso física es muy tardado, pero nada de más me refiero a lo del problema, pero pues el conocimiento nunca está de más. No sé hasta dónde, qué tal si viene un problema que te pidan algún índice o te piden el ángulo, pues aquí está la fórmula y tú ya la llevas lista para memorizar.
Para medir la velocidad del viento, se construye un aparato de 3 copas. Están, ¿verdad? 3, como el que se muestra en la imagen. Si cada copa tiene una masa de 0.2 kilogramos, cada una masa 0.2 kilogramos, y las varillas, que son estas, ¿verdad? Cada una de estas varillas, son de masa despreciable, o sea, que no se toman en cuenta, en consideración. Tienen una longitud de 0.5 metros, la longitud de 0.5 metros, o sea, 50 centímetros, ¿verdad? De aquí a aquí, cada una 0.5 metros de aquí a aquí. ¿Cuál es el momento de inercia cuando el sistema rota? Rota quiere decir que esto está haciendo lo que está haciendo esta flecha, ¿verdad? Va a estar girando, ¿verdad? Por la acción del viento. Entonces, estamos hablando de un momento de inercia, es un movimiento de giro que tiene que ver con el giro. Entonces, aquí te vas a aprender una formulita muy sencilla que tiene que ver con la masa y con longitud, en este caso las varillas, que me dice que la inercia o el momento de inercia se va a representar con la letra I. Este va a ser el momento de inercia. Dice que es igual a la masa. Aquí le ponen R a la longitud. Lo de las letras es lo de menos, ¿no? Le puedes poner L o le puedes poner R y sería masa por el radio o por la longitud al cuadrado. Ese sería el momento de inercia, ¿verdad? Que tiene que ver con el giro, que tiene que ver ahí con la rotación, ¿verdad? Entonces, aquí está. También ponle, aprende la fórmula, pero también ponle abajo de la fórmula qué significado tiene cada letra, ¿verdad? Entonces, momento de inercia, que tiene que ver con el giro o con la rotación, es igual a la masa por la longitud o el radio, que se le puede llamar 0.5 metros al cuadrado. Aquí no importa si le pones R o le pones L. Entonces, el momento de inercia va a ser igual a la masa, dice que cada una es de 0.2 kilogramos. Y lo vamos a multiplicar por la longitud de la varilla, que es 0.5 metros al cuadrado. Dice. Por lo tanto, el momento de inercia sería 0.2, bueno, primero 0.5 al cuadrado. 0.5 al cuadrado es 0.25 por 0.2 y nos da un resultado de 0.05 kilogramos y pues metros al cuadrado, metros cuadrados. Entonces, esa sería una respuesta correcta, pero hay que checar la pregunta, ¿eh? ¿Dónde está la pregunta? ¿Cuál es el momento de inercia cuando el sistema está formado por 3 copas iguales? Sí, pues hay que tener mucho cuidado con la pregunta. Si la pregunta dijera qué momento de inercia tiene cada una de las copas, esta está la respuesta, aquí está, 0.05. Aquí se me olvidó poner las respuestas, pero parece que venía una que decía 0.05 y muchos le pusieron eso cuando no leímos bien. No me dice cada una. Si fuera cada una, ahí está la respuesta, 0.05. Entonces, dice, el sistema rota. Entonces, el sistema está formado por 3. Por lo tanto, digamos que el momento de inercia de todo el sistema va a ser cada uno por la cantidad de copas que haya, ¿verdad? Si aquí son 3, pues multiplicamos por 3. Si fueran 5, pues todo el sistema, cada una por 5. Entonces, por eso la respuesta hay que tener mucho cuidado con la pregunta es 0.05 de cada una por 3, que son 3, ¿verdad? Y estamos hablando de que la respuesta correcta es 0.15 kilogramos metro cuadrado. Entonces, aquí está. Por eso la respuesta dice aquí 0.15 kilogramos por metro cuadrado. Permítanme.
Viene una pregunta teórica. Selecciona el ejemplo en el que se describe un movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple, lo que recuerdo, tiene que ver con la vibración o vibraciones. O sea que hay una deformación, pero se viene o busca la posición original. Podrían ser resortes, ¿verdad? Es que el resorte lo puedes estirar, ¿verdad? Un resorte lo puedes estirar, pero va a hacer esto, pum, 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 y va a tratar de quedar como empezó, ¿verdad? Entonces, eso es el movimiento armónico simple. El aleteo de un ave no puede ser porque no hay una vibración, digamos, o sea, no viene a la parte original. Los pasos para descender una pendiente, pues no, y esta sí me gusta para la respuesta. La cuerda de una guitarra al ser rasgada, si se acuerdan, al ser rasgada hace esto, ¿verdad? O sea, hace una vibración, pero ya cuando termina o pasa esa fuerza que provocó que hiciera esa vibración, pues ya regresa a su posición original. Eso quiere decir movimiento armónico simple que se representa como más. Lo veíamos algunas veces ahí en física. Movimiento armónico simple. Hay vibraciones, pero el movimiento trata de siempre o termina ahí en la misma posición en la que inició, ¿verdad? Eso quiere decir una vibración. Entonces, la cuerda de una guitarra se rasgada. La cuerda es lo que pasa, ¿verdad? Hay vibraciones. Entonces sería la respuesta correcta. Las demás no. Siguiente, un objeto colocado en la orilla de un disco tiene una cantidad de movimiento angular de 16 kilogramos. Cantidad de movimiento angular. Mm, Vamos a ver, cantidad de movimiento angular. Tiene que ver con el movimiento circular, muchachos. Movimiento circular. ¿Ok? Mm, Lo vamos a representar con la L. Vamos a ponerlo como cantidad de movimiento angular. Se llama movimiento circular. Y aquí ya no hay distancias. Bueno, me refiero a distancias en metros. Aquí ya se manejan como revoluciones, como es un disco, ¿verdad? El disco lo que puede avanzar, digamos, si lo quieres ver así, son cuántas vueltas o revoluciones o cuántos radianes avanzó. Son unidades de distancia, digamos así, en el movimiento circular. El disco no puede salir a caminar, ¿verdad? Entonces son unidades de distancia, pero angulares. Se mide cuántas vueltas dio, o cuántas revoluciones dio, o cuántos radianes dio. Ese movimiento circular. Cantidad de movimiento angular sería la L. La I, vamos a manejarlo como el momento de inercia, que es lo que me están preguntando, momento de inercia, que es lo que me están preguntando, ¿verdad? Y vamos a manejarlo con, pues, una velocidad angular, que se representa con la letra W. La V es para velocidades lineales y la W es para velocidades angulares. Es lo que cambia nada más. Entonces, la velocidad angular, fue aquí velocidad angular, porque estamos hablando de un disco, un movimiento circular, ¿verdad? La velocidad angular dice que era 20 radianes por segundo. 20 radianes por sobre segundo. Entonces la fórmula, demasiado sencilla, es lo que les digo. O sea, en la fórmula nada más hay que saber qué letra es cuál, ¿no? Dice que la cantidad de movimiento angular es igual al momento de inercia por la velocidad angular.
Entonces aquí me están preguntando, calcule el momento de inercia que presenta el objeto. O sea, te están preguntando que consideres esto, ¿verdad? Que la despejes la I. Por lo tanto, la I va a ser igual a la L, que es la cantidad de movimiento, entre la W que está multiplicando, pasa a dividir entre W. Y ahí está, eso es lo que había que hacer nada más. Entonces hay que aprenderse la fórmula, pero también, como les decía, saber qué significado tiene cada una para que puedas despejar la letra que te están pidiendo. Entonces el momento de inercia sería la cantidad de movimiento angular, que es 16 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo. Dice aquí, ahí está, 16 kilogramos metro cuadrado sobre segundo. Y lo vamos a dividir entre la velocidad angular, que es 20 radianes sobre segundo. ¿Estamos de acuerdo? Se eliminas, si tú multiplicas, bueno, vamos a hacer la división para que vean que sí es correcto. 16 entre 20 me da 0.8, el resultado es 0.8, pero vamos a comprobar las unidades. Tenemos metros cuadrados sobre segundo entre, estoy haciendo esto para que vean que sí es cierto, sobre radianes sobre radianes sobre segundo. Radianes es una unidad que se puede quitar o se puede poner. Entonces multiplico extremo por extremo, sería metro cuadrado segundo, entre medio por medio, segundo por radian. Se elimina segundo con segundo. Siempre se me olvida el kilogramo, ¿verdad? Ponerlo acá. Ya van dos veces. Kilogramo queda arriba, segundo con segundo, y el radiance es una unidad que se puede eliminar, ¿verdad? Entonces queda kilogramo metro cuadrado, que por eso todas las respuestas dicen kilogramo metro cuadrado, o sea que lo que acabas de hacer es correcto. Es una forma de también ver con las unidades qué es lo que hay que hacer. Si tú no sabías qué es lo que ibas a hacer, pues nada más, a ver, ¿qué pasa si los divido? Ah, mira, sí me dio kilogramo metro cuadrado, entonces estoy bien. Era 16 entre 20, 0.8 kilogramo metro cuadrado. Ahí está. Por eso aquí la respuesta tiene que ser 0.8 kilogramos por metro cuadrado. Ahí está. Hay que anotar la fórmula y esto de aquí, ¿verdad? Que es decir, saber qué es lo que significado tiene. Siguiente problema. Calcule la longitud de onda electromagnética que se propaga a partir de una antena que emite una frecuencia de 6000 Hz. Este es Hertz, unidad de frecuencia. Aquí hay que manejar dos cosas que te pueden ayudar. El periodo y la frecuencia. La T, y aquí ya no es tiempo, ¿verdad? Aquí se llama periodo. Se da en segundos. Y la frecuencia es cantidad de repeticiones. Se da en hertz. ¿Ok? Eh, longitud de onda. Longitud de onda se representa con lambda. Ese se llama longitud de onda. En una onda, así, lambda, longitud de onda, abusados porque puede venir también abusadas, puede venir teoría, es la distancia que hay, ya sea de cresta a cresta, esta distancia que estoy poniendo en rojo, se llama longitud de onda o lambda, o de valle a valle. También puede ser de valle a valle, supone que debe ser lo mismo. También puede ser lambda o longitud de onda. Esa sería la longitud de onda.
Estoy buscando por aquí cuál podría ser la fórmula. Es una fórmula sencilla también, pero no recuerdo. Bueno, mm, longitud de onda. No la tengo por aquí. Vamos a ver cómo la podemos sacar. Por unidades. La longitud de onda se da en metros. Aquí están metros, metros. Metros es lo que yo haría si estuviera en el examen y por alguna razón, en este caso pues no la tengo, pero tú te lo voy a decir, ¿verdad? Se me olvidó. Ok, me acuerdo que era una multiplicación, nomás que no me acuerdo qué con qué. Muy bien. Entonces, longitud de onda. eh, pues no la tengo. Longitud de onda. Ah, bueno, vamos a investigar. Longitud de onda y frecuencia. No pasa nada. Esta sí, por aquí. Longitud de onda y frecuencia. Bien, ahí está la fórmula. Es me acordaba que era una multiplicación, pero es sencilla. C igual a V por lambda. C igual a V por lambda. Vamos a poner eso. C igual a V por longitud de onda. Ok, ya la tenemos entonces. C igual a la velocidad por la longitud de onda. Muy bien, entonces aquí me están preguntando cuál es la longitud de onda. Pues era nada más ¿cómo se dice? Un despeje de fórmula, ¿verdad? C se entiende, aquí te lo están diciendo que es la propagación de la velocidad de la luz, ¿verdad? 3 por 10 a la 8 metros por segundo la velocidad de la luz. Acuérdate que esa es la C. Y la velocidad, pero la velocidad, ¿cómo la podríamos sacar? Mm, regresamos otra vez. No me está ayudando esa fórmula. Esa hay que anotarla como quieran, pero acá. mm, mm, Aquí está, miren. Velocidad es igual a lambda por frecuencia. Ok. Ahí tenemos dos que nos pueden servir. Velocidad es igual a lambda por frecuencia también. Velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. Muy bien. Entonces, aprende estas dos. Estas dos hay que tenerlas presentes. Entonces, si tenemos la última que dice que velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia, podemos entonces despejar la longitud de onda, ¿verdad? Esta de aquí, calcula la longitud de onda
Entonces la longitud de onda va a ser igual a la velocidad y la frecuencia que está multiplicando pasa dividiendo. Ahí está, es lo que había que hacer. ¿Qué velocidad se propaga a partir de una antena que emite una frecuencia de 6000 Hz? La velocidad pues sería C, que sería 3 por 10 a la 8, entre la frecuencia que son 6000 Hz. Es lo que había que hacer. Entonces hay que aprenderse estas dos como quieran. ¿Ok? Entonces, lambda por frecuencia. Lambda va a ser velocidad entre la frecuencia. Velocidad 3 por 10 a la 8, aquí está, entre la frecuencia. Entonces, dividimos 3 exponente a la 8. 3 exponente a la 8 entre 6000. Me da 50,000. 50,000 metros. Es la longitud de onda, o sea, de cresta a cresta o de valle a valle. Otra vez para corroborar, 3 exponente a la 8 entre 6000 Hz. Y eso me da 50,000 metros, es la distancia entre cada cresta y cada valle. Y como aquí viene con notación científica, acuérdate que 50,000 lo podemos poner ya viendo que es este 5, ¿verdad? Que es la respuesta correcta, porque el 2 no puede ser ni 1.8, pero vamos a corroborarla. Se puede poner como 5 por 10 a la, ahora aquí pones el punto, sería a la 1, a la 2, a la 3 y a la 4. 5 por 10 a la 4 metros. Y por eso la respuesta es correcta. Entonces aquí, incluyendo para mí, lo más pesado fue encontrar la fórmula. Pues, pero ustedes ya las tienen, aquí están. Estas dos hay que aprendérselas. Ya sea que te pidan una velocidad, ya teniendo en cuenta teniendo en cuenta lo que es la velocidad de la luz y lo que es la longitud de onda, o en este caso que te pedían la frecuencia, o te daban la frecuencia, te daban la velocidad, que en este caso es la C, que es la de la luz, y te piden despejar lambda, que es la longitud de onda. Entonces, cualquiera de las dos, ¿cuál vas a usar? Dependiendo de cuáles datos están dando ahí. Si te dan velocidad de la luz y otra velocidad, pues es la primera. Si te dan frecuencia, pues es la segunda. Entonces son fórmulas sencillas, son temas que es un poco, ya se ven poco, pero pues ya teniendo la fórmula, otra vez estamos demostrando que lo máximo que te están pidiendo es hacer un despeje, que sería este de aquí, ¿verdad? Nada más es lo que te están pidiendo, que hacer ese despeje. Bueno, pues entonces yo creo que es que le dejamos. No sé si tenga hasta el momento alguna duda por ahí, Valeria. No, todo bien, profe. Bueno, entonces ya nos ponemos de acuerdo para la otra parte. Ya le digo si puedo esta semana o si no la otra. Todavía tenemos chance porque usted todavía presenta creo que hasta el 9 de junio por allá, 6, 7 o algo así. Sí, ¿O el cuál es 9. su fecha? Entonces todavía tenemos chance. Entonces nos quedaría la segunda parte de física y también vamos a ver la parte de explicación de cálculo diferencial e integral. Sí, está bien. Bueno, entonces nos vemos ya pronto. Si Dios quiere, estamos en contacto. Gracias. A usted. Hasta luego.